Estoy con Luis Benavente. ¿Cómo estás, Lucho? Gracias por venir al programa. Buenos días. Eres muy amable. Gracias por venir al programa un día sábado, que deberías probablemente estar descansando o paseando con... ¿Tienes un perrito? Sí, sí, sí. ¿Tienes un perro? ¿Ah? ¿Cómo se llama el Sí, perro? sí, sí. Es Nala, la perra de mis hijas. Es una hembrita. Sí. Una Gracias por la invitación. ¿Ah? Emma, es un placer estar en TV Bueno, Radio pues nada, hombre. y conversando contigo. Bueno, Vox Populi es una columna, un periódico que saca Lucho Benavente. Cada día, yo lo leo, cada día tiene mayor número de lectores. No es solo sobre datos estadísticos, sino también sobre opiniones, comentarios, editoriales, etc. Vamos a comenzar contigo, Lucho, si te parece, con la última encuesta de Datum. La última encuesta de Datum es en realidad muy negativa en cuanto a imagen del gobierno. Para comenzar, el señor Pedro Castillo, el presidente, es la segunda vez que baja. Esto, que, mejor dicho, que aumenta su desaprobación. Acá tenemos un cuadro que nos manda, como siempre, nuestro amigo Manuel Ruiz Huidobro. Y vemos de qué manera el no le está sacando 3, 4 puntos al sí. De todas maneras, el sí todavía es un considerable 42%. Pero claro, tomando en cuenta que los primeros meses de todos los gobiernos últimos, la diferencia es desfavorable a Castillo porque su porcentaje de aprobación es menor, es menor que el de los demás presidentes y su porcentaje de desaprobación es mayor. ¿Por qué ocurre esto? Esto desmiente la teoría aquella de la famosa luna de miel, de la tregua de los 100 días y cosas parecidas. Claro, ha sido muy usual durante décadas que el gobernante, en el Perú hay una tendencia muy clara, gana con 50-52% en segunda vuelta, eso es una constante. Esa imagen ganadora, la asunción del mando, los protocolos y ceremoniales de fiestas patrias con la asunción del mando y las primeras medidas, hacen aumentar la popularidad de los presidentes y después de 1 o 2 meses suelen tener entre 60 y 65% de aprobación popular. Así ha sido de Toledo para acá, de Paniagua para acá. Sí, ¿no? Durante 4 o 5 gobiernos ha sido así, pero esa vez no ha ocurrido esto. Ahora el presidente tiene 40 puntos porcentuales, tiene la aprobación menor que la desaprobación, cosa inusual, porque no ha satisfecho de expectativas, no se ha preocupado por generar confianza en el país, ha tenido mucho hermetismo, no ha comparecido ante la opinión, ante la prensa, ante la opinión pública, no ha dado a conocer de manera directa sus medidas y por otro lado los ciudadanos sienten la inestabilidad económica, la inestabilidad política muy fuerte. El hermetismo que tú has señalado se debe a qué, desde tu punto de vista. ¿Es un hermetismo que deriva de las bajas cualidades de comunicación del presidente o hay otra explicación? Sí, yo creo que no es muy locuaz ante la prensa, lo cual significa no ser locuaz ante la opinión pública, porque la prensa finalmente es una intermediaria. Él tenía muchas dificultades, yo recuerdo mucho cuando confundió PBI con presupuesto de la República. Bueno, ese error es más que fatal y no fue un simple lapsus linguis, ¿no? Fue un error conceptual fundamental que no manejaba, ¿no? Pero yo creo que también hay un problema en la medida que él no tiene mucho que decir, no tiene que responder. Por ejemplo, nombra ministros cuestionados, aparentemente vinculados a Sendero Luminoso, el primer ministro investigado por apología al terrorismo, y luego no aclara esto, no responde por esto, y tampoco opta por el camino de la renuncia, lo cual tendrían que hacer sus ministros, que es lo políticamente correcto en cualquier parte del mundo ante un funcionario cuestionado. Luego funcionarios de primer nivel que no han respondido a los perfiles que tendrían que tener, cosa que ha hecho ver el mismo Contralor Chuck. Entonces el presidente no tiene respuestas para esto. ¿Cómo queda la imagen de un gobierno o de un presidente o de un premier después del incidente que hemos tenido con el ministro de Trabajo? El incidente consiste en que Bellido, además lo anuncia públicamente, le pide que renuncie, no le hace caso
y más bien se va donde el presidente, y el presidente con su silencio lo está protegiendo, evidentemente. Bueno, eso tiene un costo de imagen pública, sí, ¿no? claro, claro, claro. De imagen pública y también de imagen política, en el sentido que nos muestra a un premier sin autoridad, por un lado, por otro lado, a un gobierno sin línea de autoridad definida, nos muestra, creo que es un botón de muestra de un país que políticamente va a la deriva, Chema. ¿A la deriva o esto forma parte de un plan fríamente calculado? A veces yo desconfío de la palabra fríamente calculado porque digo, estamos en el Perú, más o menos todo se improvisa, y no me da la impresión de que el presidente Castillo sea una persona que tenga un rumbo muy claro, sino que se sirve de diferentes cosas. ¿Cómo ves tú esto? A ver, Perú Libre sí tiene un plan muy claro, ¿no? Claro. Responde a una ideología marxista, leninista, maoísta, ¿no? Y el agregado maoísta es muy importante. Sí. En ese caso es decisivo. Es decisivo, ¿no? Porque el maoísmo nos lleva a la violencia, está inspirado en la revolución cultural, en una revolución sanguinaria que no debía permitir rezagos feudales o llamados inconvenientes para el proceso revolucionario, ¿no? Lo maoísta conduce a eso, y el punto maoísta es el que nos conecta también a Sendero Luminoso, que fue un movimiento maoísta, el de la Cuarta Espada, que fue Abimael. Entonces, el plan de Perú Libre es de ese tipo, ¿no? Y eso lleva a un control de la economía, a un estatismo en todas las esferas. Lo ha puesto en blanco y negro, además, ellos. Perú Libre lo ha escrito y lo ha puesto en el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto, y por otro lado, Castillo no ha logrado desmarcarse de Cerrón, ni de Perú Libre, ni de ese plan original. ¿Por qué? Porque no lo quiere realmente. ¿Tú crees que Castillo quiere realmente desmarcarse de Cerrón? ¿O no quiere desmarcarse? ¿O quiere pero no puede? Yo creo que es un tema que le complica la vida, ¿no? Su espacio de confort es flotar. Creo que no sabía a qué se metía, pensaba que era simplemente una opción de llegar con un plan, su alcance era de dirigente sindical, no de política grande, nacional. Yo creo que eso le complica la vida, pero no tiene las suficientes agallas, liderazgo como para manejar con autonomía el país. No tiene esa capacidad. Castillo es muy limitado políticamente. No lo veo como un tipo con una gran capacidad política, que hace grandes manejos y conduce la política del país. Yo lo veo más flotando por donde lo puede llevar el viento. Porque ahí yo veo que Castillo ha hecho varios intentos. En un momento hice el intento de ir a la Vizcarriana, es decir, el enfrentamiento con el Congreso. En un momento un discurso fue muy... Cuando los retó a que vayan a debatir al Brain sin zapatos y fuera de sus popitas y todo eso, de repente se inclina por la línea de buscar su consolidación a partir de del choque con el Congreso. Claro. Eso fue un incidente ahí. Pero después vemos otras cosas que a mí me dejan un poco desconcertado. Yo debo decir, ¿no sabe lo que quiere? Claro, era otro Congreso. ¿O está ganando tiempo el presidente? Yo creo que está haciendo lo que puede, está dando sus manotazos, porque no tiene él, digamos, una hoja de ruta política que te diga, yo voy por acá, el gobierno va por ese camino, ¿no? Tiene, sí, algunos trazos que están muy claros, ¿no? La nueva constitución por el lado del referendo. Eso. Exacto, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un caballo de Troya, evidentemente, porque hablan de la nueva constitución, lo cual es muy vendible, porque suena a un nuevo Estado sobre las bases de un país destruido, con muchas injusticias, y entonces suena muy bien a la oreja popular, ¿no? Pero ellos nunca dicen cuáles son los contenidos de esa nueva constitución. Ese es el caballo de Troya, ¿no? Eso es una constitución pues que no va a permitir un sistema de libertades como el actual, que no va a permitir libertad de información como hoy, libertad económica como hoy, y va a crear una sociedad totalmente estatista donde el Estado tendría que controlar todo. El Congreso acaba de aprobar lo que me parece a mí es una cosa muy importante, y es el tema, la regulación de la confianza, digamos. Por supuesto es una aprobación solo en el Congreso, falta que eso se promulgue y a lo mejor se va a ir al Tribunal Constitucional, pero si el gobierno no controla eso, no lo anula de alguna manera, entonces prácticamente va a tener los días contados porque no va a poder aplicar el esquema vizcarriano de cierre del Congreso. Claro. Ahora,
El tema quiso ser tratado en la anterior legislatura. Recordemos que el presidente Sagasti lo impidió en una flagrante interferencia de poderes. Llamó al presidente de la Comisión de Constitución, Valdés, y con muy malos modales intervino para evitar que el Congreso trate ese tema, ¿no? Entonces, ahí evidentemente Sagasti como que quería dejar el camino ya listo a Castillo, porque se sabía que él iba a entrar. Esa regulación es fundamental. Algunos Eso cambios. es fundamental, me parece a mí, ¿eh? Sí, claro, claro. La pugna por el poder, eso es decisivo. Claro. Ahora, si eso va al Tribunal Constitucional, como va a ir seguramente, ¿qué se puede esperar? Eso es, ahí sí pronóstico reservado. Sí, claro, del Tribunal claro. Constitucional, ¿no? Sí, es cierto. Ahí no sabemos exactamente por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Yo creo que al final la cuestión de confianza requiere sí ser regulada. Hay algunos márgenes que se podrían mantener, pero no muy flexibles, ¿no? Porque si no, con la cuestión de confianza simplemente se anula al Congreso y hay un riesgo permanente de disolución y de guerra política en el país, ¿no? Con mucho mayor inestabilidad. Ahora, claro, una guerra civil permanente. Claro, a Perú Libre, no sé si a Castillo, que anda a la deriva, pero a Perú Libre sí le convendría esto, ¿no? Porque un nuevo Congreso, ellos tendrían la expectativa de copar con más congresistas. Absolutamente. Yo vamos a tenernos que ir a ver, vamos a ver cómo están las cosas en la morgue del Callao con tu venia, Lucho, por favor. Marcial Vilela está a las inmediaciones de la morgue del Callao. Marcial, adelante. Bueno, está después de la ley que se ha dado sobre la incineración, supongo que faltan algunos trámites para formalizar esto, porque la ley fue promulgada más rápidamente en el Callao. Marcial Vilela, Marcial, adelante. ¿Cómo está? Buenos días, Chema Salcedo. Efectivamente, continuamos en los exteriores de la morgue central del Callao, donde aún permanece el cadáver del genocida y terrorista Abimael Guzmán Reynoso. A pesar que ya el día de ayer se promulgó la ley que da luz verde al fiscal encargado del caso para que pueda ser cremado en coordinación con el Mininter y además la autoridad sanitaria. Al parecer eso no podría suceder hoy, porque no han llegado hasta este punto algún representante del Mininter, menos el fiscal exclusivo por este caso, salvo la llegada y presencia de trabajadores de esta sede del Ministerio Público y además la Policía Nacional de la región policial del Callao. Entonces, ese es el panorama que se viene registrando a esta hora de la mañana. Hay que señalar que en este punto de la sede del Callao, hablamos de la morgue, no existe un horno o un lugar de cremación. Tendría que darse el caso para ser cremado, el sanguinario terrorista, ser trasladado a otro lugar, en este caso a la morgue central de Lima, o en todo caso también a donde está el hospital naval, pero también hay otro crematorio en el cementerio Baquijano Carrillo. Bien, entonces vamos a regresar contigo a estudios. Ya han pasado desde las 6 de la mañana, muchas horas que estamos en este punto. No hay ningún movimiento extraño o de autoridades que puedan venir aquí hasta este punto para ejecutar tal cremación. Contigo a estudios, Chema Salcedo. Fue el sábado pasado que se anunció la muerte de Abimael Guzmán. Ha pasado una semana y el Estado peruano, en mi opinión personal, ha mostrado una incompetencia total para afrontar este caso. Se ha tenido que dictar una ley del Congreso para resolver el problema. Es absolutamente increíble, ¿no? El comportamiento del Ministerio Público acá, que ha debido actuar evidentemente rápidamente, de oficio, sin que nadie mande una... Soplo la pluma mandando un proyecto de ley, oye, para hacer cosas que debería haber hecho en su momento. El cadáver de Abimael parecía una papa caliente, pero lo terrible era que había cálculo político, porque evidentemente hay simpatías en Abimael Guzmán, en Sendero Luminoso, y el que hayan cambiado la estrategia porque la lucha armada es inviable por muchas razones, que no vamos a ver, que sería un poco extenso, no quita que los principios básicos de la propuesta de Abimael están muy relacionados al sentimiento de personas que están en la administración pública. Sí, el partido no ha muerto. Una cosa puede ser que no esté en armas, ¿no es verdad? Claro. Lo que acabas de decir. Pero... Sí, el vigor está porque simplemente se han dado cuenta que la lucha armada no va.
No va porque no va a tener éxito, no van a poder vencer a ejércitos, porque Cuba y Nicaragua fueron dos excepciones y eso ya no se va a dar. Y porque es impopular, porque da mucha muerte, dolor y pérdida económica, ¿no? El costo para el pueblo peruano ha sido terrible. Para los más pobres, para la mayoría de este país. Pero es el cambio, el cálculo estratégico y político el que hace desvincularse de Abimael. No es una convicción democrática, ni mucho menos. No, es una, pues sí, pues. Las ideologías no mueren. No. Mueren las ideologías, no. Alguien habló del fin de las ideologías, Fukuyama, pero eso es una historieta. Pueden convertirse en una minoría, pueden no llegar al poder, todo lo que quieran, pero no es tan fácil esto, ¿no? El otro día lo comentaba esto con Pancho Tudela, yo le decía, pero hay un país en el mundo influido por el pensamiento Gonzalo, aparte del Perú, es Nepal. En Nepal, me contó un peruano que estaba yendo allá, él le dijo, ¿de dónde viene usted? Le dijo, del Perú. Ah, Perú, dijo el presidente Gonzalo, le dijo el taxista. Imagínate, ¿no? Bueno, Katmandú es el paraíso de las drogas, pues estarán en algo, ¿no? Estarán drogados. Bueno, así estamos. En fin, tenemos entonces que hay una percepción también en la opinión pública, en la última encuesta de Datum, acerca de que sí hay presencia de la ideología de Sendero Luminoso en altas esferas del gobierno. ¿Cuánto le puede preocupar eso al presidente Castillo? ¿Le preocupa realmente o no le preocupa? Estamos haciendo una conjetura, ¿no? Sí. Porque él no habla sobre esto. Sí, yo creo que sí, porque ese cálculo político, estratégico, ese desvincularse de Abimael, condenar el terrorismo, pero tener un corazón más rojo que el de Sendero, igual de rojo que el de Sendero, es por un cálculo político, evidentemente, ¿no? Expresa una preocupación, hay un cambio de estrategia y creo que esto le reafirma, porque si ellos, me refiero a Perú Libre, al gobierno, terminan mostrando esas afinidades con Sendero Luminoso, en fin, eso les va a significar un costo muy alto a nivel político, a nivel de respaldo popular, ¿no? Y la revolución, en términos de los marxistas más ortodoxos, requiere de un respaldo popular. No solamente es una imposición a sangre y fuego, ¿no? Entonces, aunque de pronto un leninista te diría, no, lo que necesitamos es la vanguardia del pueblo, del proletariado, se habla en aquella época, es una minoría que toma el poder y después vemos cómo hacemos. Claro. De masas. La concepción más leninista del partido, ¿no? Claro, por eso han surgido las izquierdas modernas, ¿no? Como alternativa más viable en sociedades muy diferentes a las que describió o analizó Marx. Totalmente en el siglo XIX. Sociedades con un muy alto nivel de bienestar, donde los cambios que se requerían eran diferentes a los que analizaba Marx en una sociedad donde no había nada, no había la medicina de hoy. Sí, el otro día escuchábamos en el mensaje que da Bellido ante el Congreso, cita a Paco Yunque, la famosa novela el famoso cuento de Vallejo. Claro que es muy bonito citar a los autores peruanos, me parece muy buena, pero claro, estamos hablando de libros de hace 100 años. Claro. Libros de hace 100 años, o sea, hace 100 años no conocíamos lo que era el genoma humano, una serie de cosas. No, además, Chema, los nietos o bisnietos de Paco Yunque son los nuevos dueños del Perú. Eso es lo que no se quiere reconocer. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay un odio al empresariado en general y al empresario popular en particular. Claro, es que al capitalismo emergente, ¿no? A los peruanos. Es que el odio de clases es el oxígeno del marxismo, ¿no? Entonces, si hay cambios en las clases sociales, hay mayor bienestar en una sociedad, el odio tienen que mantenerlo, porque si no se quedan sin oxígeno y no respiran, ¿no? Entonces, ese es el tema. Evidentemente es marginal a un sector muy importante de la sociedad peruana. Sí, claro. Enorme sector que ha ido creciendo. Sí. Hay un sector de peruanos que sufren de muchos problemas hoy en día, que no están incluidos financieramente, en la educación, etcétera. Es cierto, el país requiere muchos problemas que resolver todavía, ¿no? Pero no es el país de hace 100 años, ¿no? Esa es una demagogia barata ni ortodoxa. De 50, mal que bien en este país, bueno, vamos a hablar bastante de la pandemia, se ha reducido la pobreza, eso es verdad. Ahora, yo me encuentro con gente, yo no creo en estadísticas, me dice, bueno,
Si no crees en estadística, hermano, y no crees en la Santísima Trinidad, y no crees en Pablo Guerrero, bueno, más o menos estamos por ahí, pero ¿qué puedo decir eso? Sí, claro, claro. Las cifras están ahí. Sí, y además la educación se ha expandido. Falta mucho recorrido en el país, pero la educación se ha expandido, tiene más alcance. Yo veo muchos profesionales, muchos de ellos con los cuales interactúo por razones de trabajo, por amistad, cuya generación anterior, cuyos padres eran gente muy pobre de Puno, Junín. La revolución se ha producido en una generación. Sí, y hoy son gente brillante, que dan una gran contribución, gente muy capacitada, muy formada, con un brillo personal, profesional, académico espectacular y que tienen un nivel de vida bastante bueno, ¿no? La generación anterior pues escribía los nombres muy mal escritos, ¿no? Se pueden llamar Roosevelt, tal como suena, porque esa era la educación de sus padres, ¿de acuerdo? Pero hoy ellos tienen posgrado, viajan al extranjero y el país, el Perú, es un sistema que en los últimos 50, 60 años ha dado muchas oportunidades a los emergentes, a los provincianos, a la gente pobre, ¿no? De eso tenemos innumerables ejemplos hoy a nivel de los empresarios, ¿no? El nuevo empresariado peruano. La teoría de que el Perú sigue habiendo 5 apellidos notables, ya eso pasó hace mucho tiempo, creo yo. Entre empresarios, entre médicos, entre ingenieros, en el ámbito académico, en universidades. Tú eres una persona etcétera. universitaria, te das cuenta de la universidad también cómo se ha revolucionado, cómo ha cambiado. Toledo, que hoy en día está en desgracia, venía de Cabana y fue profesor de ESAN. Profesor de Zampa. La Escuela de Negocios número 1 en el Perú durante décadas, una de las primeras de América Latina, ¿no? Sí. Entonces sí, el Perú da oportunidades sin necesidad de revoluciones sangrientas, ni mucho menos, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo. Claro, una de las cosas que preocupa del gobierno actual, creo yo, corrígeme tú, por favor, es esta especie de desprecio por lo que es cultura en general y personas que leen en particular. Hay una cierta desprecio, viendo esto como una cosa un poco oligárquica, ¿no? Ya no es así, porque ya no hay analfabetos. Sí, el Perú ha cambiado, ¿no? Entonces, hoy tendríamos que dar un nuevo impulso, que es justo el que Castillo impidió, ¿no? Hoy día no tenemos que hablar del alcance de la educación, que la educación llegue, tenemos que hablar de la calidad de la educación. Y Castillo luchaba para que no evalúen a los maestros y se queden en el fango de la mediocridad y al no ser evaluados no muestren que podían haber desarrollado sus capacidades para formar a los peruanos, ¿no? Entonces, si un maestro no tiene el cuidado de nombrar funcionarios altamente calificados y por algo es maestro, porque entonces tiene que valorar la educación si eres maestro y nombra a esos funcionarios, entonces ¿qué maestro es Castillo? ¿Qué podemos esperar de una dirigencia del país encarnada por este señor Castillo? Sí, un criterio sindical no sirve pues para gobernar, con el debido respeto a los sindicatos, por supuesto lo digo, ¿no? Pero no sirve para gobernar un país, pues. No, yo quisiéramos ser más optimistas respecto al Perú, pero lo que vemos en la realidad no nos conduce a eso. No, sí. Bueno, yo ya no soy tan optimista entre otras razones porque ya tengo mis años, pero tú eres mucho más joven que tú. ¿Tú qué edad tienes, Lucho, ahora? 63. Es muchacho, pero tú tienes que ser optimista, pues, por favor. Muchacho de 63. No te diré que seas un adolescente, pero casi. No, el espíritu joven, eso sí. El espíritu hay que mantenerlo joven, ¿no? Sí, claro. Sí, y yo creo que, bueno, las dificultades del país son grandes, pero sí, creo que hay que seguir trabajando, tener ilusión y no caernos en el intento, Chema, es verdad. Muy bien. Lucho Benavente, usted puede ver sus opiniones, las de él y las de comentaristas y periodistas invitados en Vox Populi. Le recomiendo la lectura, información al día, etcétera. Aparte, Lucho Benavente es una persona muy consagrada en el terreno de la estadística, de las mediciones de la opinión pública, porque finalmente la única forma que tenemos de medir lo que quiere la gente entre elección y elección es esa. Es cierto. Conociendo la opinión pública. El gran politólogo italiano Sartori decía, ¿no? La democracia es democracia de opinión. Claro. ¿No? Ahora, si cuestionan a las encuestadoras, eso es otro tema, ¿no? Pero la opinión tiene un valor fundamental en una democracia. No reconocerla es negar la democracia. Sí. Gracias, Lucho. Gracias, Chema. Vámonos a